Listo, entonces nosotros creamos la tabla artículo con base en lo que vimos acerca de la sintaxis general. Resulta que entonces vamos a seguir hablando de los comandos DDL, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en el mismo diagrama que tenemos por acá, que es el que estamos trabajando. Entonces ya creamos nuestra tabla artículos. Hoy nos vamos a centrar en la tabla de compras, en esta, ¿sí? En esta tabla de compras nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer un ejercicio donde vamos a explicar una serie de comandos DDL que nos permiten definir datos, definir los datos, y vamos a centrarnos en esta entidad. Entonces yo simplemente voy a copiar estos atributos, los voy a copiar y voy a crear un nuevo archivo. Yo le voy a decir aquí File, New Query Tab, y aquí voy a pegar esto. ¿Listo? Entonces hablamos la clase pasada que pues lo ideal es manejar esto con minúsculas. No tiene eh, como una relevancia en cuanto al funcionamiento, pero dentro del estándar que se maneja en las empresas, generalmente los nombres de las bases de datos, atributos, relación, todo se maneja en minúsculas. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a ver una serie de comandos DDL que nos sirven para definir los datos y seguir pues explicando todas las cuestiones que tienen que ver con SQL. Entonces, dentro de nuestro modelo está la entidad compras. Recordemos que estamos en el escenario de una ferretería. Entonces, en esa ferretería hay unos artículos. Esos artículos van a tener que comprarse a alguien, a un proveedor en este caso, y hay usuarios de un sistema de información que manejan esas compras y manejan, digamos, un proceso de facturación dentro de este modelo que estamos planteando. Entonces resulta que estamos creando nuestras entidades teniendo en cuenta los comandos de DL. Ya creamos nuestra primera tabla de artículos, vamos a crear nuestra segunda tabla, compras. O sea que vamos con el comando create table, nuestra tabla compras, ¿sí? Entonces, esta es la sintaxis que vimos la clase pasada. Entonces, encerramos entre paréntesis todos los atributos que hacen parte de la entidad compras. ¿Listo? Bueno, resulta que dentro de la creación de entidades hay algo fundamental. ¿Y qué es? Son los campos autonuméricos. Los campos autonuméricos, como su nombre lo indica, son valores que se van incrementando de forma automática. Esto es muy importante entenderlo y apropiarnos de este concepto porque lo vamos a manejar mucho en nuestras bases de datos, en nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Resulta que nosotros muchas veces necesitamos manejar consecutivos y esos consecutivos pueden ser administrados por nosotros como programadores o delegarle esa responsabilidad al gestor de base de datos, al motor de base de datos más bien, al motor de base de datos. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de llevar un consecutivo, entonces, ¿de qué forma lo hacemos? Y es un poco más laborioso, sin decir pues que sea muy complejo. ¿De qué forma lo podríamos hacer? De la siguiente forma. Nosotros tenemos, digamos, como una entidad que se llama consecutivos, por decir, por colocarle un nombre, consecutivos. Listo. Y esa entidad consecutivos va a tener por acá, digamos, un concepto. Entonces, compras, por ejemplo. Aquí me faltó ampliar más el cuadrito. Y las compras van a comenzar en cero. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros manejamos desde nuestra aplicación nosotros mismos el consecutivo, entonces cada vez que vayamos a generar una compra, tendríamos que ir a mirar, hacer una consulta a la tabla consecutivos, mirar en qué consecutivo está, sumarle uno y ese sería el consecutivo para esa compra que se está grabando en ese momento. O sea que el concepto de compras ya quedaría con el número 1.
Se hizo la compra, listo, se terminó la transacción y ya se generó la compra. Alguien más hizo otra compra, entonces se repite el proceso. Va y se mira en la tabla consecutivos, el concepto de compras está en 1, se le suma 1, se hace la transacción, queda en 2, se actualiza el consecutivo al número 2. Entonces, este proceso se va repitiendo y cada vez que se hace una compra, entonces este consecutivo va haciendo lo siguiente, ¿sí? Va cambiando, ¿cierto? Entonces, el consecutivo actual estaría en un concepto dentro de la tabla compras. ¿Qué implica eso para nosotros como programadores? Que nosotros debamos estar como pendientes a través de nuestra aplicación del manejo de ese consecutivo. Entonces tendríamos que colocar en nuestra aplicación una consulta para que siempre vaya y se consulte a la tabla consecutivos y mirar dentro de un concepto de consecutivos cuál es el que corresponde a determinado proceso para saber en cuál va. Entonces, por ejemplo, si tenemos compras, si tenemos ventas, si tenemos facturas, tenemos pues una serie de cosas, vamos a ir a revisar a esa tabla en qué consecutivo va ese concepto, vamos a tomar el actual, le sumamos 1 y así, ¿cierto? Listo. Entonces resulta que esa partecita que le estoy mencionando se maneja en las aplicaciones. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Que nosotros como programadores siempre tenemos que administrarla desde nuestro código. O sea, tenemos que verificar los consecutivos siempre, ¿sí? Y la otra más importante es que cuando las aplicaciones tienen una alta concurrencia, tenemos que manejar muy bien ese aspecto de las transacciones para que a cada persona o a cada usuario más bien del sistema se le asigne el consecutivo que es y que los consecutivos no vayan a intentar duplicarse, no se vayan a saltar, etc. Entonces, ese manejo, cuando la aplicación tiene una alta concurrencia, es complicado. Tenemos que tener muy buenas transacciones dentro de nuestro código, ¿sí? Entonces, imaginémonos, por decir algo, ustedes, una compra en Amazon. ¿Cuántas millones de personas no compran a través de Amazon? Y cada una de ellas tiene que obtener un número de compra diferente. Entonces, imagínense la concurrencia que debe tener un sitio web de esos. Debe ser altísimo. Entonces, lógicamente, un sistema de estos que les estoy diciendo no sería óptimo. Eso estoy muy seguro de que no está implementado de esa forma, ¿sí? Pero es un modelo que se lleva y funciona para aplicaciones que pueden ser robustas, pero que la concurrencia no sea tan exageradamente alta. ¿Listo? Entonces, esa es la primera forma de manejar los consecutivos. La segunda forma, y es el tema que nos trae en este momento esta parte de los autonuméricos, es a través de consecutivos donde la responsabilidad es del motor de base de datos como tal, ¿sí? Entonces allí nosotros como programadores nos liberamos, coloquémoslo entre comillas, nos liberamos de una carga. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar pendientes, bueno, ¿en cuál consecutivo va? Listo, va en este, sumémoslo uno y sigue el otro. Y así. No, sino que acá el gestor de base de datos automáticamente va numerando los consecutivos. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿por qué siempre no utilizamos consecutivos autonuméricos? ¿Por qué? Entonces, los autonuméricos no siempre se deben manejar. ¿Por qué? Porque hay consecutivos que se reinician. Entonces, cuando estamos hablando de campos autonuméricos, los campos autonuméricos administrados por las bases de datos nunca se devuelven. Siempre van en orden o en sentido ascendente. Es decir, si ya se generó la compra 100, vamos en la 200, nunca más podría utilizar el consecutivo 100 para registrar otra compra diferente, ¿sí? Resulta que en el sector empresarial y en la vida real hay consecutivos que pueden reiniciarse en un momento dado. Les pongo un ejemplo. En aplicaciones del sector público hay, por ejemplo, comprobantes, disponibilidades de presupuesto, presupuestales, certificados de disponibilidad presupuestal que se reinician o su consecutivo se reinicia cada año. Entonces comenzamos en el 2020, el 1, el 2, el 3, el 100, el 500, el 900 y llegamos hasta el 1250. Para el 2021, ese consecutivo debe comenzar otra vez en 1.
Entonces ahí yo no podría implementar un campo autonumérico, porque el autonumérico nunca se va a devolver. Bueno, muchachos, entonces ya teniendo en cuenta eso, ¿cómo implementamos un campo autonumérico? Entonces tenemos el número de la compra, va a ser un entero, va a ser nuestra primary key, not null, y la característica va a ser que es auto autoincremental. Los otros datos, entonces vamos a dejarlos por ahora así. Valor total float, fecha datetime. Este, por ejemplo, que no me acepte valores nulos, not null. Eso lo vimos la clase pasada. Proveedor y usuario, dejémoslo así. Entonces aquí ya crearía mi tabla de compras teniendo en cuenta que el campo número es autonumérico. Entonces vamos a crear esta entidad. Señalamos la instrucción, rayito, ejecutamos y aquí al lado izquierdo yo voy a darle clic derecho, refresh all y allí está mi entidad de compras. Si miro el diseño de la compra de la tabla, entonces ya podemos ver que acá yo ajusto un poquito. Listo. Acá tenemos el campo número, llave principal, está la llave. PK, primary key, not null. Y por acá se marcó esta, autoincremental. ¿Sí? Quiere decir entonces que vamos a hacer una compra, simular una compra. Fecha. Hoy estamos a 2020, 2904. Valor total, 500.000. Proveedor, Juan. Usuario, pongámosle cualquier cosa, 1. ¿Listo? Yo no coloqué nada en el número. Le voy a decir aplicar. Él va a ejecutar una instrucción allí. Y acá miremos que él me colocó el 1. ¿Sí? Si yo le digo acá, otra compra, vamos a hacerlo día, mes, año, a ver si, no sé porque esto no me actualizó. Vamos a decirle, hoy estamos a 29/04 del 2020, una compra por 250.000 o 25.000, Carlos 2. Actualizamos, aplicamos el cambio y miremos que acá me quedó el 2. O sea que cada vez que yo haga una compra, esto se va a numerar automáticamente. Yo no me preocupé por el número. El gestor de base de datos, el motor de base de datos, fue el que lo colocó. ¿Sí? Las fechas aquí no se están viendo bien por el formato. Vamos a meterla así, 29/04 del 2020. A ver si me lo está recibiendo así. Entonces, año, mes, día 2020, 04/29. Listo, me la está recibiendo en año, mes, día 2020 con separador guión 04/29. Entonces miremos que las compras cada vez se van numerando automáticamente. Se van numerando automáticamente, listo. Entonces esa es la característica de un campo autonumérico. ¿Listo? Campo autonumérico. Bueno, resulta que cuando hablamos de comandos DDL, entonces tenemos varias posibilidades. Supongamos que yo quiero crear un nuevo campo. ¿Y por qué? Resulta que nosotros cuando ponemos a rodar un sistema, una aplicación, uno crea las tablas, pero esa aplicación es dinámica. Cada vez pueden haber requerimientos, cada vez pueden haber cambios, pueden haber cosas que no se contemplaron en el diseño inicial y ya las tablas tienen datos. O sea que yo no podría alegremente decir, ah, sí, voy a crear otra vez la base de datos y voy a crear todas las tablas otra vez. Nosotros no podríamos decir eso porque si ya hay datos, todos esos datos se perderían si volvemos a crear la tabla. ¿Sí?
Entonces, no podemos ser alegres y decir, ah, listo, creemos otra vez todo. ¿Alguien va a preguntar algo? Entonces cerramos porfa el micrófono ahí. Listo, entonces nosotros tenemos que saber de alguna forma que tenemos que poder crear más atributos, si es el caso relaciones, modificar los atributos, o sea, muchas cosas. Entonces, si por ejemplo nos dicen, ah, es que en las compras yo quiero tener otro campo que sea, por ejemplo, la dirección del proveedor. Estos son ejemplos, porque ese no es el diseño pues real de la tabla, pero es como un ejemplo. Quiero tener la dirección del proveedor. Listo, entonces, ¿qué haríamos? Nos exigen que tengamos la dirección del proveedor. Entonces, para eso hay un comando DDL, que es el comando alter table. Es decir, voy a modificar la tabla. Quiero modificarla. ¿Qué quiero hacer en esa modificación? Entonces yo quiero agregar add, ¿sí? Column. Entonces, esto significa, quiero modificar la tabla, quiero agregar una columna, o sea, un nuevo atributo. ¿Y cómo se llama ese atributo? Se llama dirección. ¿Y cuál es el tipo de datos? Es un, coloquémosle un varchar de 200. Entonces, de esta forma, nosotros estaríamos modificando esa columna. Entonces, alter table, lógicamente, ¿cuál tabla? Aquí me faltó el nombre de la tabla. Compras. Entonces, ¿cuál tabla vamos a modificar? Vamos a modificar la tabla compras sumándole una columna llamada dirección tipo varchar de 200. Yo señalo esto, ejecuto la instrucción y acá, entonces, él ya me muestra en la barra aquí de estado, ¿sí?, que la columna se creó. ¿Cómo verificamos? Pues vamos a compras en nuestra pestaña de diseño y aquí nos podemos dar cuenta, si bajamos, que la columna dirección, el atributo dirección, se creó. No estaba contemplado en la creación inicial, pero ya está acá. ¿Por qué? Porque lo hicimos a través de un comando alter table. ¿Sí? Listo, entonces miren que este campo se agregó al final de la estructura. Muchas veces nosotros podríamos decir o podríamos requerir algo así. Necesitamos un atributo, por ejemplo, teléfono, pero ese teléfono yo quiero que vaya después del campo proveedor, no al final, sino después del campo proveedor, porque desde el punto de vista de orden de la estructura de la tabla, queremos que sea así, debe ser así, etcétera. Pueden haber muchas razones. El caso es que necesitamos que el nuevo campo no me quede al final, sino después de un campo específico. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a ejecutar el mismo comando con unas variaciones. Entonces, alter table, compras, add column, teléfono, y aquí entonces vamos a colocar el tipo de datos, digamos un varchar de 60, un char de 60, y la cláusula after column proveedor. Incluso esta palabra column acá no hace falta. After proveedor. Estoy diciendo, créeme el campo teléfono en la tabla compras, varchar de 60 después de el campo proveedor. Entonces vamos a crear esto, lo ejecutamos, me ejecuta correctamente. Si yo miro la tabla en este momento, la que no tengo actualizada, aquí la vista, está dirección, proveedor, usuario, dirección. Si yo la miro nuevamente, aquí en diseño, entonces ya tenemos que después de proveedor hay un campo teléfono que se insertó después de proveedor, ¿sí? Entonces miremos que acá acabamos de crear un atributo después de otro, no necesariamente al final. Entonces yo lo puedo hacer con un comando alter table. ¿Listo? Otra cuestión. Resulta que nosotros creamos campos en las tablas y en algún momento nos dimos cuenta que en la estructura inicial
lo creamos muy, digamos, muy pequeño y necesitamos ampliarlo. Por ejemplo, el campo proveedor está char de 15 y ahí la idea es como almacenar un nombre. Juan Carlos García, Oscar, David Marulanda, o sea, cualquier nombre, ¿cierto? Y estamos viendo que 15 caracteres es muy poquito, pero ya hay datos. Entonces el cliente nos dijo, es que yo quiero que yo pueda registrar todo el nombre y solo me permite hasta 15 caracteres. Yo quisiera que fueran más. Y ya hay muchos datos. No podemos eliminar el atributo ni la tabla, entonces tenemos que ampliarlo. ¿De qué forma hacemos eso? Entonces hay un comando que es el comando alter table, el mismo, compras. Y acá no vamos a agregar, ¿sí? No vamos a agregar, sino que vamos a modificar, modify column. Modify column, nuestro campo proveedor, y vamos a indicarle el nuevo tipo de datos, o sea que va a ser un char, por ejemplo, de 60. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Vea, queremos modificar el campo proveedor, que en este momento está en 15, lo queremos colocar en 60. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto. Si miramos la estructura en este momento, el campo proveedor está en 15. Vamos a ejecutar. Me dice que se ejecutó correctamente. Vamos a mirar otra vez la estructura de la tabla. Y nos dice que ya es un char de 60. Quiere decir que pasó de 15 a 60 caracteres para ampliar el campo. Hay que tener muchísimo cuidado, muchachos, muchachos, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esta operación, porque cuando estamos ampliando el campo, teniendo el mismo tipo de datos, no hay problema, ¿sí? Pero cuando no, ahí sí es delicado, porque si yo, digamos que el campo sea de 60 caracteres y yo lo reduzco a 15, pues quiere decir que si hay campos con información de más de 15 caracteres, se pierden esos datos. Entonces tengo que tener cuidado cuando de pronto voy a disminuir el tamaño del campo. ¿Listo? Como aquí lo estoy ampliando, pues no hay tanto problema. Entonces de esta forma yo modifico el tipo de datos de un atributo. Bueno, muchachos, entonces resulta que aquí ampliamos el campo, pero nosotros podemos decir, no, es que ese tipo de datos no era otro. Y ya está definida la tabla, ya tiene algunos datos y este campo vamos a empezar a utilizarlo. Supongamos que el campo usuario no era usuario como tal, sino que era tipo usuario y no era un char de 20, sino un t-in-jane, por ejemplo, o un entero. Entonces, no queremos eliminar el campo, sino que queremos cambiarle el nombre y colocarle otro tipo de dato. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con otro comando alter table, ¿sí? Y aquí vamos a incluir otro comando que es el comando change, ¿sí? Quiero cambiar la columna usuario, ¿sí? Por tipo usuario y que sea un t-in-int y que no me acepte nulos. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Cambiando este campo usuario que era char de 20 inicialmente, lo estamos cambiando por un t-in-int not null, ¿sí? Si miramos nuevamente la tabla, el campo usuario está en char de 20. Vamos a ejecutar el comando. ¿Listo? Le doy rayito. Él se ejecuta. Y si miramos nuevamente la tabla, entonces ya tengo que el campo que llama usuario ya no se llama usuario. Y ya no es char de 20, sino que llama tipo usuario t-in-jane de 4. Entonces miremos que con estas instrucciones nosotros podemos modificar
las tablas o la estructura, agregar campos, quitarle, modificarle, porque desde nuestras aplicaciones debemos contemplar muchas veces esto. Resulta que nosotros creamos una aplicación y comenzó a rodar. La aplicación comenzó, ¿sí? Las aplicaciones son dinámicas, generalmente. Entonces el cliente o los mismos usuarios del sistema van a exigir o van a solicitar cosas. Ah, es que mira, yo quiero que este reporte salga de esta forma, o mira que cuando creamos la compra necesitamos almacenar tal otro dato, etcétera. O sea, muchas situaciones que no se habían contemplado al inicio. Entonces, las aplicaciones tienen que ser autónomas en cuanto a sus actualizaciones. Yo no puedo llamar, o sea, no sería lógico que si alguien me solicita un requerimiento, yo a cada cliente que me solicite un requerimiento, yo le tenga que decir, ay, venga, deme acceso y yo me conecto con Workbench para poder yo modificar la tabla. Eso no sería idóneo, lógico y sería contraproducente con la carga operativa que se puede generar alrededor de una empresa. Entonces la idea es que las aplicaciones hagan uso de esto, de todo esto, para poder ser dinámicas. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, yo creo que ustedes, cualquiera ha experimentado, que ustedes en su celular, ustedes tienen una aplicación y comienza de pronto a salir un aviso, hay una nueva actualización, actualízate, tal cosa. ¿Eso qué implica? Que esa actualización va a incluir como mejoras y esas mejoras posiblemente afecten la estructura de las bases de datos que soportan el funcionamiento de esa aplicación. Entonces, si ustedes analizan y se fijan, quien desarrolló esa aplicación no le está diciendo a usted, ay, venga, yo necesito entrar a su celular o miremos cómo hacemos para que yo le pueda actualizar eso. No, eso es automático. Y eso se hace a través de todo este tipo de comandos, ¿sí? Cuando tienen que afectar bases de datos. Bueno, entonces acá tenemos lo que hemos venido hablando, listo. Todo ya podemos saber, tener una idea de cómo agregar un campo al final, cómo agregar un campo después de otro campo, cómo modificar un tipo de datos, cómo modificar el nombre de un atributo y su tipo de datos incluso. Ahorita ya por último, vamos a ver lo siguiente. Resulta que voy a crear una tabla que se va a llamar Create Table Temporal. Y esa tabla va a tener, por ejemplo, un ID entero, primary key, not null, por ejemplo. Y va a tener un nombre char de 100. Listo, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a crear esta tabla. ¿Tan? Y voy a ejecutar el comando y ella ya va a ser parte de la base de datos. Aquí está mi tabla temporal. ¿Qué pasa? Resulta que nuestras aplicaciones muchas veces necesitan hacer procesos con los datos que hay en la base de datos. Esos procesos deben pasar a otro lado para efectuar operaciones de forma temporal, emitir un resultado al usuario. El usuario ve su resultado, posiblemente sea un reporte, sea un reporte, digamos, en pantalla, un archivo de Excel, otra base de datos, lo que sea. Pero esos datos que se almacenaron aquí de forma temporal se usaron y ya no se necesitan más. Entonces, ¿qué pasa? Las aplicaciones manejan datos temporales y esos datos temporales cumplen esa función. Son datos que se utilizan en un momento dado y después ya no se van a utilizar más. Entonces, no tendría sentido nosotros crear y crear y crear temporales dentro de nuestras bases de datos para ir almacenándolas allí si nunca más las vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros manejemos temporales en las bases de datos, si los vamos a almacenar dentro de la misma base de datos, así como les acabé de mostrar, yo creé la tabla y comencé a hacer inserciones, el usuario ya obtuvo su reporte, ya cerró la ventana y ¡pum! La tabla temporal debe desaparecer para que no me consuma espacio dentro de nuestra base de datos. Entonces, todo este cuento que les he hecho es para contextualizarlos y mostrarles cómo se borra una tabla en las bases de datos. Entonces, el comando drop table
y el nombre de la tabla, ¿sí? Me estaría afectando la base de datos para eliminar el registro totalmente de esa tabla. Miremos que la tabla temporal está acá. Cuando yo ejecuto drop table temporal, yo ejecuto la instrucción y ya esa tabla desapareció, ¿sí? Es decir, yo la eliminé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de ese comando, porque si yo en vez de temporal le digo artículos y yo no me fijé y el sistema puede eliminar esa tabla, pues me la va a eliminar y voy a perder los datos, ¿cierto? Entonces para eso, pues lógicamente hay muchas cosas de qué hablar, backups, bueno, un poco de cosas, pero lo fundamental ahora es que para yo borrar una tabla, utilizo el comando drop table. Por eso si yo me ubico acá, miren, le doy clic derecho, aquí hay algo que dice drop table, ¿sí? Entonces quiere decir, voy a eliminar, pero eso lo hago acá con el asistente de Workbench. Pero si yo lo voy a hacer desde mi aplicación, tengo que ejecutar un comando drop table, ¿sí? Listo, muchachos, eso era lo que les tenía para hoy, pero la idea con esto, ¿cuál es? Es que ustedes desarrollen un taller.